¿Alguna vez has soñado con volverte millonario de la noche a la mañana? ¿Qué harías si alguien te ofreciera todo el dinero que deseas, pero a cambio de algo más valioso? Hoy te contaré una historia que quizás te haga pensar dos veces antes de aceptar una oferta demasiado buena para ser verdad. Todo comenzó una noche oscura en la que mi vida parecía haber tocado fondo. Había perdido mi trabajo, las deudas se acumulaban y no podía ni mirar a mis padres a los ojos por la vergüenza. Caminaba solo por un parque desolado cuando, de repente, un hombre apareció. Vestía un traje negro impecable y su sonrisa era demasiado perfecta, casi perturbadora. Me ofreció un cigarro y se sentó a mi lado, como si supiera todo de mí. Antes de que pudiera decir algo, me habló con una voz que parecía hipnotizar. ¿Te gustaría que todo cambiara? Dinero, éxito, fama. Todo lo que sueñas, al alcance de tu mano. Al principio, pensé que era una broma. Pero su mirada era demasiado penetrante. En cuestión de segundos, abrió un maletín repleto de billetes. Esto puede ser tuyo, dijo. No necesitas hacer nada ilegal. Solo necesito que firmes aquí. Me mostró un papel antiguo, escrito en un idioma que no reconocí, pero mi nombre estaba allí, como si ya supiera que iba a decir que sí. ¿Qué tengo que dar a cambio?, pregunté. Él solo sonrió y dijo, nada que no puedas vivir sin. Mi desesperación fue más fuerte que mi juicio. Tomé la pluma y firmé. Al día siguiente, mi vida cambió. Mi cuenta bancaria estaba repleta de dinero. Mi teléfono no paraba de sonar con ofertas de trabajo, y personas influyentes querían hacer negocios conmigo. Era como si todo se hubiera alineado mágicamente. Pero lo más extraño era que nunca había hecho nada para merecerlo. En cuestión de semanas, vivía en una mansión, conducía un auto de lujo y usaba relojes que costaban más que mi antigua casa. Todo parecía perfecto, al principio. Un día, mientras revisaba los papeles de una de mis inversiones, encontré algo extraño. Los nombres de las personas que habían trabajado conmigo en esos acuerdos habían desaparecido. Era como si nunca hubieran existido. Traté de buscar en internet, pero no había rastro de ellos. Algo no estaba bien. Fue entonces cuando recibí una llamada. Era una voz metálica y fría, que me decía, ¿disfrutando tu éxito? Recuerda, siempre hay un precio que pagar. Las cosas empezaron a torcerse rápidamente. Las noches se hicieron insoportables, con pesadillas que parecían más reales que los sueños. Escuchaba susurros en mi mansión, aunque siempre estaba solo. En mi oficina, las sombras parecían moverse por sí solas. Y lo peor de todo, cada vez que intentaba devolver el dinero o deshacerme de mis bienes, algo me detenía. Era como si las cosas no me pertenecieran, como si estuvieran vigilándome. Los días se convirtieron en un tormento. Una noche, mientras miraba mi reflejo en el espejo, noté algo aterrador. Mis ojos ya no eran los mismos. Eran más oscuros, como si algo dentro de mí hubiera cambiado para siempre. Las semanas pasaron, y el dinero no dejó de llegar. Cada proyecto en el que invertía se multiplicaba en ganancias, cada negocio que tocaba parecía convertirse en oro. Pero esa abundancia traía consigo una sombra. Los sueños eran cada vez más oscuros. Veía rostros desconocidos, gritos ahogados, y manos que trataban de sujetarme desde la penumbra. Me despertaba empapado en sudor, con un extraño dolor en el pecho, como si algo invisible me estuviera estrujando el corazón. Pero lo peor era que esas pesadillas no se quedaban solo en mis noches. De día, empezaba a ver siluetas por el rabillo del ojo y a escuchar voces susurrándome mi nombre. Intenté convencerme de que era el estrés. Nadie se prepara para convertirse en millonario de la noche a la mañana, me repetía. Pero una noche, todo cambió. Estaba cenando en mi mansión, solo, como siempre. Encendí la televisión para distraerme, pero, en lugar del programa habitual, la pantalla mostraba algo diferente. Era una grabación de mí mismo, firmando aquel extraño contrato en el parque. Mi propia voz sonó, diciendo,
nada que no pueda vivir sin, ¿verdad? La imagen del hombre del traje negro apareció en pantalla, pero esta vez sus ojos no eran humanos, brillaban como brasas ardientes. Al instante, la televisión se apagó. A partir de ese momento, mi entorno dejó de obedecer las leyes de la lógica. Los relojes de la casa comenzaron a detenerse a la misma hora, las 3 de la madrugada. Las puertas se abrían y cerraban solas, y las luces parpadeaban sin motivo aparente. Una noche, mientras revisaba papeles en mi despacho, sentí una presencia detrás de mí. Me volví rápidamente, pero no había nadie, al menos no visible. Sin embargo, en el cristal de la ventana vi una figura oscura, alta y con una sonrisa que era imposible borrar de mi mente. Fue entonces cuando empecé a investigar. Revisé documentos antiguos y busqué respuestas en libros que hablaban de pactos, demonios y maldiciones. Todo parecía confirmar lo que ya temía, no existía un camino fácil para deshacer un pacto con el diablo. Era como si cada palabra firmada en ese contrato estuviera sellada con fuego eterno. Pero lo más aterrador de todo fue descubrir un patrón recurrente en estas historias. Aquellos que firmaban, al principio, vivían una vida de lujos y excesos, pero tarde o temprano el diablo venía a cobrar su parte. No estaba dispuesto a rendirme. Contraté a un sacerdote para bendecir mi casa, pero apenas cruzó la puerta, cayó al suelo inconsciente. Sus últimas palabras antes de desmayarse fueron: «Él ya está aquí». Intenté alejarme de mis posesiones. Vendí mis autos, mi casa, y hasta doné parte de mi fortuna, pero el dinero siempre volvía a mí de alguna manera. Compraba algo nuevo, y al día siguiente encontraba los billetes devueltos en mi cuenta bancaria. Era como si estuviera atrapado en una red imposible de romper. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos en el pasillo de mi mansión. Agarré un cuchillo de la cocina, aunque no sabía contra qué o quién podría defenderme. Los pasos se detuvieron justo frente a mi habitación. Abrí la puerta lentamente y encontré un sobre negro en el suelo. Lo recogí con manos temblorosas. Dentro, solo había una nota escrita con una caligrafía impecable: «Listo para cumplir tu parte del trato». Mi corazón se detuvo por un instante. Me di cuenta de que, desde el principio, el precio no era algo físico. Era mi alma. Decidí huir. Tomé lo esencial y conduje durante horas, sin un destino claro. Pero mientras más intentaba alejarme, más sentía que algo me seguía. Las sombras de los árboles parecían alargarse hacia mi auto, y el sonido del motor se mezclaba con un susurro que repetía mi nombre una y otra vez. Finalmente, llegué a un motel en medio de la nada. Pensé que allí estaría a salvo por al menos una noche. Pero en cuanto cerré la puerta, las luces parpadearon y la televisión del cuarto se encendió sola. En la pantalla, aparecía mi reflejo, pero no era yo exactamente. Era una versión distorsionada, con los ojos oscuros y una sonrisa maliciosa. El aire se volvió pesado, y sentí como si algo invisible se estuviera acercando. De repente, la televisión se apagó y el cuarto quedó sumido en una oscuridad total. Y entonces lo escuché, su voz, justo detrás de mí, susurrando con una calma inquietante: «No puedes escapar de un trato que tú mismo sellaste». El cuarto estaba completamente oscuro, pero podía sentir su presencia. Era como si el aire a mi alrededor se espesara, haciendo imposible respirar. Mi instinto me decía que no me moviera, que cualquier acción podría desencadenar algo mucho peor. Sin embargo, mi cuerpo no me obedeció. Giré lentamente la cabeza, y ahí estaba él, de pie en la esquina de la habitación. Su figura no era completamente sólida, como si flotara entre este mundo y otro. Sus ojos seguían siendo esos pozos ardientes, dos llamas que me perforaban el alma. Su sonrisa, ancha y torcida, me paralizó por completo. Intenté hablar, pero mi voz se rompió en un murmullo tembloroso. ¿Qué quieres? Mi pregunta no fue respondida de inmediato. En cambio, dio un paso hacia adelante, y con cada movimiento parecía que la temperatura del cuarto bajaba varios grados.
Pude ver mi propio aliento condensándose en el aire. No te hagas el ingenuo, dijo con una voz que no solo se escuchaba, sino que se sentía dentro de mi cabeza. Sabes lo que quiero. Y sabes que es inútil resistirse. El instinto de huir finalmente se apoderó de mí. Abrí la puerta del cuarto y corrí sin mirar atrás. Afuera, la noche era más oscura de lo que debería ser. Los faroles del motel parpadeaban y el viento silbaba como si pronunciara palabras incomprensibles. Me subí al auto y aceleré lo más rápido que pude, pero incluso mientras conducía sentía que algo estaba mal. La carretera parecía interminable, como si estuviera atrapado en un bucle. Miré el retrovisor, y aunque el camino detrás de mí estaba vacío, los faros de mi auto parecían reflejar una figura sentada en el asiento trasero. ¿A dónde crees que vas?, dijo esa misma voz, pero esta vez sonaba como si viniera de dentro de mi propia cabeza. Miré de nuevo el retrovisor, y allí estaba él, sentado tranquilamente, ajustando los puños de su impecable traje negro. No puedes escapar de mí, ¿cuánto tiempo más vas a fingir que no lo sabías? Frené de golpe, casi perdiendo el control del auto, y me volví hacia el asiento trasero, pero estaba vacío. Mi respiración era un caos, mis manos temblaban en el volante, y mi mente empezaba a desmoronarse. Finalmente, llegué a un pequeño pueblo que parecía abandonado. Las calles estaban vacías, las luces de las casas apagadas, y todo el lugar desprendía una sensación de abandono. Aparqué frente a lo que parecía ser una iglesia antigua. Mi lógica me decía que ahí estaría seguro, pero algo dentro de mí sabía que ni siquiera un lugar santo podría protegerme. Entré al edificio, y lo primero que noté fue que el aire estaba cargado con un extraño olor, una mezcla de cera derretida y madera quemada. Las velas del altar estaban encendidas, aunque no había rastro de nadie más. Caminé hacia el altar y me arrodillé, desesperado, tratando de rezar. Pero las palabras no salían de mi boca. Era como si mi lengua estuviera atada, como si algo dentro de mí rechazara la oración. De repente, las velas se apagaron todas al mismo tiempo, dejando la iglesia en una penumbra inquietante. Una risa baja y gutural resonó por las paredes. ¿De verdad crees que un lugar como este puede salvarte? Eres mío desde el momento en que firmaste. Miré hacia el altar, y ahí estaba él, sentado casualmente en un banco, como si estuviera disfrutando de mi sufrimiento. ¿Por qué yo?, grité con desesperación. ¿Por qué me elegiste a mí? Su sonrisa se amplió aún más, mostrando dientes afilados como cuchillas. No te elegí, tú me llamaste, ¿recuerdas aquella noche en el parque? Fuiste tú quien deseó desesperadamente salir de tu miseria. Fuiste tú quien me buscó con tus pensamientos. Yo solo respondí a tu súplica. Intenté correr hacia la salida, pero las puertas de la iglesia se cerraron de golpe y una fuerza invisible me empujó al suelo. Era como si 1000 manos me sujetaran, inmovilizándome. Sus pasos resonaban mientras se acercaba lentamente. Podía sentir el calor de su presencia, un calor sofocante que me quemaba la piel sin siquiera tocarme. ¿Sabes lo que me gusta de las almas como la tuya?, dijo con esa voz grave que hacía eco en mi mente. Siempre creen que pueden escapar. Pero, tarde o temprano, todos terminan exactamente donde deben estar. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente mientras él se inclinaba hacia mí, su rostro a pocos centímetros del mío. Todo lo que tienes, todo lo que has disfrutado, te lo di yo. Pero ahora, ha llegado el momento de que me lo devuelvas. Con intereses. Su mano, fría como la muerte y al mismo tiempo abrasadora como el fuego, tocó mi pecho. Al instante, sentí un dolor indescriptible, como si algo dentro de mí estuviera siendo arrancado. Un grito desgarrador escapó de mi garganta, pero no había nadie para escucharme. En ese momento, comprendí que no estaba solo en esa iglesia. Decenas de sombras se materializaron a mi alrededor, figuras deformes y espectrales que me observaban con ojos vacíos. Era como si cada una de ellas representara a alguien que había hecho el mismo pacto antes que yo. El dolor en mi pecho era insoportable,
como si algo estuviera arrancándome desde dentro. Sentía que mi propia alma se fragmentaba, dividida en millones de pedazos. Las sombras a mi alrededor comenzaron a moverse, acercándose lentamente, rodeándome. Eran figuras retorcidas, desfiguradas, sus rostros una mezcla de horror y sufrimiento eterno. Y entonces lo entendí, eran las almas de aquellos que, como yo, habían caído en el mismo pacto. Víctimas del mismo deseo insaciable por tenerlo todo, pero que ahora estaban atrapadas en algo mucho peor que la muerte. El hombre, si es que aún podía llamarlo así, se erguía frente a mí, mirándome con una calma escalofriante. «Lo sientes, ¿verdad?», dijo mientras mantenía su mano sobre mi pecho. «Ese vacío que se abre dentro de ti, ese abismo oscuro que te consume. Es el precio de tu codicia. Lo sabías desde el principio, pero aún así firmaste. Y ahora, estás exactamente donde perteneces». Cada palabra era como un golpe, desgarrándome más profundamente, mientras el frío se apoderaba de mi cuerpo. Las sombras comenzaron a murmurar, sus voces un coro de lamentos inhumanos. Sus palabras no eran claras, pero transmitían una angustia que me llenaba de terror. Quería gritar, quería correr, pero mi cuerpo estaba paralizado, atado por una fuerza que no podía comprender. Fue entonces cuando una de las sombras se inclinó hacia mí. Su rostro era apenas reconocible, pero en sus ojos vacíos había algo familiar. Me di cuenta de que era uno de los hombres que habían desaparecido tras mis primeros negocios exitosos. La culpa me golpeó como un puñal. ¿Era yo el responsable? ¿Había sacrificado sus vidas sin darme cuenta? Intenté hablar, intenté pedir perdón, pero mi voz no salía. Solo podía observar cómo las sombras se acercaban más y más, sus formas deformes moviéndose de manera antinatural. El hombre del traje negro se giró hacia ellas, levantando una mano para detenerlas. «No todavía», dijo con autoridad. «Él aún tiene que entender completamente lo que significa pagar su deuda». Su sonrisa se ensanchó de nuevo, y su mirada se clavó en mí con una intensidad que me hacía sentir pequeño, insignificante. «Te daré una oportunidad», continuó. «Una última lección, para que veas lo que realmente cuesta obtener lo que deseaste». Con un movimiento de su mano, todo a mi alrededor cambió. La iglesia desapareció, y me encontré en mi antigua casa, antes de haber hecho el pacto. Estaba sentado en el viejo sofá, con las paredes descascaradas y los muebles desgastados. Pero algo era diferente. Podía escuchar las voces de mis padres discutiendo en la cocina, una discusión que recordaba perfectamente. Era el día en que me despidieron de mi trabajo y la deuda familiar alcanzó su punto máximo. Miré a mi alrededor, confundido, preguntándome si todo había sido una pesadilla. Pero entonces lo vi, sentado en la esquina de la habitación, observándome con esos ojos ardientes. «Este es el momento en que todo comenzó», dijo. «El punto de quiebre en el que decidiste que tu alma no valía nada comparada con el dinero. Ahora, mira lo que tu decisión provocó». La escena se desvaneció, y de repente me vi en mi lujosa mansión, rodeado de los lujos que había acumulado. Pero esta vez, estaba llena de ecos. Risas apagadas, conversaciones interrumpidas, rostros de personas que habían desaparecido de mi vida. Cada rostro que veía pertenecía a alguien que, de una manera u otra, había sido destruido por mi éxito. Mi primer socio, que desapareció sin dejar rastro. La mujer que alguna vez amé, pero que se fue sin explicación. Cada mirada me perforaba como un cuchillo, y las voces en mi cabeza se volvían más y más fuertes. «Todo esto fue posible gracias a ti», dijo el hombre, ahora de pie a mi lado. «Cada elección que tomaste tuvo consecuencias. Y ahora, esas consecuencias vuelven a reclamar lo que les corresponde». El suelo bajo mis pies comenzó a desmoronarse, y caí en un abismo interminable. A mi alrededor, podía ver imágenes proyectadas en las sombras. Eran momentos de mi vida, pero distorsionados, como si mostraran las realidades alternativas que podrían haber sido. Una versión de mí mismo trabajando duro,
construyendo una vida sencilla pero honesta. Otra versión donde mi familia, aunque pobre, seguía junta y feliz. Cada escena era una punzada de arrepentimiento, un recordatorio de las cosas que había perdido por mi ambición desmedida. El hombre del traje negro apareció nuevamente, flotando en el vacío, como si el abismo mismo le perteneciera. «¿Lo entiendes ahora?», dijo, su voz reverberando en el aire denso. «No fue solo tu alma lo que entregaste. Fue todo lo que alguna vez tuvo valor en tu vida. Lo cambiaste todo por cosas materiales, y ahora esas cosas te han dejado vacío». Sus palabras eran como martillazos en mi mente, cada una golpeando con más fuerza que la anterior. Mientras caía más profundamente en ese vacío, las sombras regresaron, extendiendo sus manos hacia mí. Esta vez no me resistí. Había algo en sus rostros, algo que me decía que el final estaba cerca. Y mientras sus dedos helados me alcanzaban, entendí que no había escapatoria, que todo lo que había hecho me había conducido inevitablemente hasta este momento. Las sombras finalmente me alcanzaron, sus manos heladas envolviéndome mientras su toque drenaba todo calor y fuerza de mi cuerpo. Sentí como si me estuvieran arrastrando hacia lo más profundo del abismo, hacia un lugar del que no habría retorno. Las voces a mi alrededor eran un coro de lamentos, susurros y gritos, mezclados con risas crueles que parecían burlarse de mi destino. El hombre del traje negro flotaba por encima de mí, observando todo con esa sonrisa que jamás desaparecía. «Este es el final que tú mismo elegiste», dijo, su voz resonando como un trueno en mi mente. «No hay nada que puedas hacer. Te di lo que pediste, lo que deseaste más que nada en este mundo. Pero todo lo que se da, se toma con intereses». Quise gritar, luchar, suplicar, pero algo dentro de mí sabía que no tenía sentido. Estaba atrapado. Las sombras me jalaban más y más profundo, y la oscuridad se volvía más densa, más opresiva. En un último intento de resistirme, recordé algo, aquel momento, aquella noche en el parque donde todo comenzó. Recordé cómo, a pesar de mi desesperación, había dudado. Hubo un instante en que consideré rechazar el pacto. ¿Y si todavía quedaba algo de esa parte de mí? Esa pequeña chispa que no había sido completamente consumida por la ambición. Concentré todas mis fuerzas en ese recuerdo, en esa sensación de humanidad que parecía haberse perdido. De repente, algo cambió. Las sombras se detuvieron, titubeando por un breve instante. La oscuridad parecía tambalearse, como si no esperara resistencia. Incluso el hombre del traje negro frunció el ceño, por primera vez mostrando algo que parecía duda. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó, su voz perdiendo la seguridad que siempre había tenido. Con cada fragmento de voluntad que me quedaba, grité: «Esto no es lo que quería, esto no es lo que necesito, prefiero haberlo perdido todo que haber entregado mi alma». Mi voz resonó en el vacío, rompiendo el silencio que las sombras habían creado. De repente, todo a mi alrededor empezó a desmoronarse. El abismo tembló, las figuras espectrales se desvanecieron una por una, y el hombre del traje negro me miró con una furia que jamás había visto. «Tú no decides cómo termina esto», gritó, su voz transformándose en un rugido aterrador. Intentó acercarse, pero algo parecía detenerlo. El suelo bajo sus pies se quebró, y por primera vez, él mismo parecía estar perdiendo el control. «Esto no ha terminado, siempre vuelven a mí, siempre». De repente, una luz cegadora me envolvió. Sentí como si estuviera siendo arrancado del vacío, como si una fuerza invisible me llevara de regreso. Abrí los ojos y me encontré nuevamente en el parque donde todo había comenzado. Estaba tirado en el suelo, jadeando, con el sonido de los grillos llenando la noche. Miré a mi alrededor, confundido. Todo estaba como aquella primera noche, el banco, los árboles, incluso el aire frío. Me levanté lentamente, tocándome el pecho. Estaba vivo. Mi cuerpo temblaba, mi mente seguía llena de recuerdos de lo que había pasado, pero había algo diferente. La sensación de peso en mi alma había desaparecido.
Busqué en mis bolsillos y mi cartera, pero no había rastro de dinero, ni de lujos, ni de nada que hubiera obtenido con el pacto. Había vuelto al punto de partida, como si nada de aquello hubiera ocurrido. Entonces, una risa suave se escuchó detrás de mí. Me giré rápidamente y allí estaba él, el hombre del traje negro, aunque su apariencia era menos sólida, casi como un reflejo en el agua. Disfruta tu segunda oportunidad, dijo con una voz cargada de sarcasmo. Pocos la consiguen. Pero recuerda esto, las tentaciones siempre vuelven. Y yo siempre estoy cerca. Con esas palabras, su figura se desvaneció en la brisa nocturna, dejando solo un ligero olor a azufre. Me quedé allí, en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Sabía que mi vida no sería fácil, que tendría que reconstruirlo todo desde cero, pero también sabía que había aprendido una lección que jamás olvidaría. El precio de la ambición desmedida no solo era alto, era eterno. Me alejé del parque con pasos temblorosos, decidido a no repetir los errores del pasado. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, todavía siento esa presencia, esa sombra que me observa desde lejos, esperando pacientemente el momento en que mi humanidad vuelva a flaquear. Porque, después de todo, un pacto con el diablo nunca se olvida.